Hola, gente de YouTube. Hoy yo, primero les enseñaremos sobre los adjetivos comparativos y superlativos. ¿Por qué? Porque necesitamos nota para inglés. Los integrantes: Bryce Cortes, Adriana Gutiérrez, Javier Duarte, Juan Pablo Barracín, Ismael González y Boris Vera. Vamos a hablar qué son los superlativos. Ya va. Los superlativos en inglés se forman con el adjetivo en grado superlativo. Estos aquellos que terminan en es, que tienen las estructuras de días de más o de less, el más o el menos. Los irregulares que cuentan con su propio grado superlativo, un ejemplo, the best, el mejor, o the worst, el peor. Igual se puede usar better, worse, more, less, farthest o fastest en los comparativos. Los superlativos, best, worse, most, less, farthest y fastest. El comparativo, su base. Se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos, a la que modifica larger, miles, fastest, later. Se emplea en oraciones donde comparamos dos nombres de la siguiente manera: nombre más sujeto más verbo más adjetivo en grado. Comparativo. Más than o nombre o objeto. Bueno, yo les voy a hablar sobre los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. Los adjetivos comparativos en inglés sirven para comparar características o cualidades entre objetos, personas o animales. Se puede comparar tamaño, color, estatura, velocidad. For example, the red pencil is bigger than the blue pencil. El lápiz rojo es más grande que el lápiz azul. Un adjetivo positivo se usa sin una comparación. Un comparativo se usa para comparar una cosa con otra. Y un superlativo se usa para comparar una cosa con un grupo. For example, positive, my horse is smart. For example, comparative, my horse is smarter than his horse. ¿Para qué sirve el superlativo en inglés? Un adjetivo en grado positivo se limita a describir una cualidad. Sandra is tall. Un adjetivo en grado comparativo destaca la inferioridad, igualdad o superioridad de una persona o cosa respecto de otra. Sandra is taller than Mike. Y por último, un adjetivo en grado superlativo indica que el sujeto posee la cualidad en el grado más alto y por encima de todos los demás. Sandra is the tallest person in her office. Por tanto, usamos el superlativo cuando queremos destacar que el sujeto se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se usan los verbos comparativos y superlativos. Empezando por los verbos comparativos, estos se usan en inglés para comparar diferencias, como dijo mi compañera Diana, se usan para comparar un sujeto con otro sujeto. Y se emplea en oraciones, como dije, para comparar a personas. Y la forma de hacer una oración es de la siguiente. Primero hay que poner el nombre del sujeto, después le añadimos un verbo, después el adjetivo en un grado comparativo, después tan y el nombre del otro sujeto. Y los verbos superlativos se usan para describir, como dijo mi compañera Adriana, para comparar a una persona con varias. Ah, Se utiliza en oraciones para comparar nombres, objetos, cosas así. Y en la forma de formar una oración es primero colocando el nombre del sujeto, el verbo de, un adjetivo en grado superlativo y el nombre de los objetos o las cosas. Y también en los verbos comparativos en verbos se añade el ER, en los superlativos se añade el EST y el TS. Pero eso mis compañeros van a hablar más adelante.
Adjetivos en inglés. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, los adjetivos en inglés son elementos gramaticales que sirven para dar características propias a personas, animales o cosas. Su función es ofrecer la mayor información posible sobre el sustantivo de una oración. Por ejemplo, in the new guitar is lost, que en su traducción viene a ser la guitarra nueva se perdió. El adjetivo es new, por lo que no está hablando de cualquier guitarra, sino específicamente de la nueva. Los adjetivos se usan tanto en la lengua inglesa que es imposible contar cuántos hay en total. Pero lo que sí se puede saber es cuántos tipos hay. Son 6 y se pueden agrupar de acuerdo a la forma en cómo afectan al sustantivo. Los adjetivos comparativos. ¿Qué es un adjetivo comparativo? Como dijo mi compañera Adriana, un adjetivo comparativo expresa una comparación de cualidades entre dos elementos. Para poder trabajar con estos, debemos seguir 4 reglas importantes que tienen que estar presentes en cada uso de estas. La primera regla, cuando el adjetivo solo es de una sílaba. Cuando el adjetivo que queremos usar solo tiene una sílaba, como por ejemplo tal, alto, se le añade las letras ER al final. Taller, que significaría más alto. Un ejemplo, Andrés is taller than Diego. Andrés es más alto que Diego. Segunda regla, adjetivos terminados en Y. Cuando el adjetivo termine en Y, como la palabra happy, debemos reemplazar la Y por la que termina por una I latina y adicionar ER. Por ejemplo, en happy se le añadiría ER y reemplazamos la Y con una I. Happier, que significa más feliz. Un ejemplo, Ismael is happier than Juan Pablo. Ismael es más feliz que Juan Pablo. Tercera regla, para los adjetivos que son largos. Cuando el adjetivo tiene 2 sílabas, por ejemplo, boring, aburrido, o más sílabas como expensive, que significa costoso, debemos añadir la palabra more antes del adjetivo. Un ejemplo con expensive sería this ice cream more expensive than candy. Este helado es más costoso que este dulce. 4. Los adjetivos irregulares. Este tipo de adjetivos tienen una estructura que tiende a convertirse en comparativos. Estos adjetivos son especiales, ya que cambian su forma al ser comparativos. Los 3 más comunes en inglés que se ven en lo general son good, bad and far. The good se cambiaría a better, esto cuando se usaría como comparativo. Bad sería worse y de far, farther. The superlative en English. 6 reglas. ¿Cómo se utiliza los adjetivos superlativos? La primera regla es agregar est. Como podemos ver del adjective tall, the tallest. Segunda regla, agregar ts. Esta regla se utiliza mediante cuando utilizamos el adjetivo termina en e, como podemos ver white, the whitest. La tercera regla que nosotros utilizamos cuando termina el verbo en consonante y en vocal
le agregamos una consonante por demás, como podemos ver, highest, y después the highest. Cuarta regla, cambiar por est cuando el adjetivo tiene y, como podemos ver, pais, the países. Quinta regla, usar mos o dos más sílabas. Cuando el verbo utiliza dos sílabas, se le agrega the most. Y cuando es muy extensivo el adjetivo, como podemos ver, important, the most important. Sexta regla y última, el adjetivo irregulares, como podemos ver, good, que es bien, y lo cambiaremos a best. Después sería the best. Bad, que significa malo, words, the words. Siguiente. For examples, the superlative in English regulars. Number, for example, Valentina es la más inteligente, como podemos ver en la primera oración. Valentina is the most intelligent. Después, Valentina es la estudiante más inteligente, como podemos ver, Valentina is the most intelligent student. Siempre el adjetivo adelante del subject. Y thanks, denle un buen like y gracias por el video. Vamos los pibes. Ya listo, chicos.